nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Sopla el viento del norte y el agua se convierte. Eclesiástico 43:20. Cuando vi a Nuestra Señora un poco más alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando en mi tía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Hoy vamos a hablar en la casa del Padre. Vamos a comenzar, ya que han tapado el sol. Cualquiera que tenga inteligencia, un poco de sabiduría, y escuche a Dios, el Padre dice claramente que sopla el viento del norte y el agua se convierte. Que la lluvia tiene una madre, que es el viento. Así como el hijo tiene una madre, el niño tiene una madre, la lluvia también tiene quien le da a luz. Y cualquiera que tiene juicio, que tiene conocimiento, miren ustedes, ni un solo viento, ni del norte, porque del sur trae el calor, y el norte trae la lluvia, dice el Padre. Ve a leer tú mismo Eclesiástico 43:20. Aquí yo te estoy mostrando la forma como se engendra la lluvia, quiénes son los padres de la lluvia. Pero aquí no hay más que una brujería racional. No puedo yo solamente decir que es solamente la fábrica china el que ha tapado el sol, sino que también están los brujos. ¿Por qué vienen a gritar tanto aquí como lo van a hacer enseguida? Aquí yo te voy a mostrar espiritualmente. Un día vino una bruja y empezó a gritar sus maldiciones y decía en su corazón: estamos sacando los demonios más grandes por cada palabra, por cada blasfemia. Por eso se dice en la vida de los santos que por cada aborto salen los demonios más grandes del infierno en la tierra. Lo mismo pasa, como me decía ayer a la tarde la Virgen, que espere que comience la adoración, que van a salir los más grandes karatecas, que hay una lucha racional y espiritual sobre toda la faz de la tierra, en el mundo entero. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es, con la palabra de Dios, abrir el cielo y que bajen los ángeles y que salgan todas las personas a defenderse de este suicidio, de este ataque, de esta verdadera guerra. Pero vamos nosotros por este camino. Quiero que me atiendas bien. Cuando yo estaba en mi país, había comentado en el otro video que lo primero que hice fue bañarme 3 veces al día. Entregué mi examen psicológico, también tengo mi examen físico,
Cuando el gobierno viene y se postra ante mí, y digo que me reconoce que es Dios el que vive en mí, pero que hay una madre que también hay que reconocer y amar. Quiero que me atiendas bien. Todos preguntaban, pero si no tienes ciencia, si no tienes ciencia, no sabes ni leer y escribir. Mi problema aquí, en ese momento, yo pensé en una persona que hay, en África está esa respuesta para los científicos, para los de la ciencia. Porque el problema no es la ciencia. A mí no me hace tanto daño la ciencia. A mí lo que me preocupa es que hay cosas más importantes que la ciencia. Por ejemplo, alimentar. Porque la gente cada día más no quiere hacer penitencia por falta de fe. Pero voy a terminar. Porque si esto me entiendes, ya lo has entendido. Yo pensé en el cardenal Saraj, que en África está lo que ustedes tanto quieren, desean. Un ángel hay en África, decían. Un ángel de Dios, que Dios envía, que para los que se dedican a la ciencia, ahí tienen una respuesta para los científicos. Porque yo tengo cosas más importantes que hacer. Alimentar, hacer penitencia, trabajo, medicina, social, cultural, política, ética, dar respuestas que el Padre da, como aquí estoy dando a este tiempo, a esta brujería, que nadie da esa respuesta. Y escuchen ustedes lo que el Padre mismo dice por boca de uno de los hombres más sabios del mundo. Dice, Él sondea las profundidades del abismo y del corazón. Él descubre todos sus secretos, porque el Altísimo posee toda la ciencia. Observa los signos de los tiempos. Él anuncia el pasado y el futuro y descubre las huellas de las cosas ocultas. Ni un pensamiento se le escapa, ni una palabra se le oculta. Él ha dispuesto con orden las maravillas de su sabiduría, porque Él existe desde siempre y por siempre. Nada le puede ser quitado ni añadido, y no necesita consejeros. Qué deseables son todas tus obras, y eso que lo vemos y es solo un destello. Todos viven y permanecen para siempre, y en todo momento lo obedecen. Todas las cosas de dos en dos, una frente a otra, y nada ha hecho defectuoso. Una cosa supera a otra excelencia. ¿Quién puede cansarse de contemplar su gloria? Orgullo de las alturas es la transparencia del firmamento. Contemplar el cielo es un espectáculo, es un milagro magnífico. Cuando sale el sol, irradia el calor. Qué maravilla la obra del Altísimo. Al mediodía reseca la tierra. ¿Quién puede resistir sus ardores? Se atiza el horno para los labores de función, pero 3 veces más. Calienta el sol en las montañas, exhala ardientes vapores, despide rayos y deslumbra los ojos. Grande es el Señor que lo ha creado y cuya palabra guía sus rápidas carreras. También la luna, siempre fiel a su ciclo, señala los meses y regula los tiempos. Es ella quien señala la fiesta, astro que mengua después de su plenitud.
y de ella recibe el mes de su nombre, y crece maravillosamente en sus cambios, como asigna de los astros del cielo. Brilla el firmamento celeste, belleza y esplendor del cielo son las estrellas, brillante ornamento de alturas del Señor. La palabra del santo se mantiene firme y no abandonan sus puestos de guardia. Mira el arco iris, bendice a su creador. Qué espléndida de belleza. Traza en el horizonte un arco de gloria, tensado por las manos del Altísimo. Cuando el Señor lo ordena, cae la nieve. Lanza rayos para que ejecuten sus sentencias. Por eso se abren sus depósitos y vuelan como pájaros. Su poder condensa las nubes y se deshacen en granizo. A su vista se estremecen las montañas. A la voz de su trueno retiembla toda la tierra. A su orden sopla el viento del sur, el huracán del norte y los ciclones. Como banda de pájaros hace caer la nieve, que baja espesa como la langosta. Los ojos se maravillan del brillo de su blancura y el corazón se extasía viéndolo caer. Él derrama la escarcha como sal sobre la tierra, que al congelarse queda como puntas de espino. Sopla el viento del norte y el agua se convierte. Palabra de Dios. Sin Lucifer, sin profanadores, sin juiciosos, justos, malos juicios. Aquí tenemos la raíz, el principio. Y como decía, a mí no me preocupa tanto la ciencia, porque tengo cosas más importantes. Por ejemplo, la medicina. Tengo que dar la salud. ¿Y cómo estoy dando la salud? Voy a darle un ejemplo de lo que estoy haciendo. La ceniza. Y si tú entiendes estas tres palabras en uno, lo que el ángel ha dicho, penitencia, 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 tú vas a entender toda mi espiritualidad y todo mi pensamiento, por qué me he visto así, por qué mi cabello así, por qué vuelo así, porque penitencia, como decía Cristo, si en Sodoma y en Gomorra hubieran hecho penitencia, no acabarían como había acabado. Ay de ti, Cafarnaúm. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en Cafarnaúm? Expulsar a los demonios, llamar a la conversión. Como decía tú, vuelvan a Dios. Llama a la conversión. Y si tú ves la vida del propio Jesucristo, que es nuestro Maestro, Señor, por eso dice, de que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo como víctima, para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando tú vas a educar, a formar, a moralizar el mundo, Jesucristo es la luz, el camino, la verdad y la vida. Por eso decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es una gran mentira? Vamos a sacar lo bueno de un sueño que tuve. El engaño. ¿Por qué esta generación ah, vamos por este camino para que me entiendan? En el sueño una persona me decía, ¿por qué no lees tal parte? Y me decía una voz, quiere engañarte, para que tengamos cuidado, un poco de cuidado. Dice, ¿por qué esta generación practica tanto el engaño? No es que me estoy trabando ni no sé qué decir, sino que
Estoy buscándote la forma para romper esa ignorancia que tiene en tu corazón. Voy a decir esto. Supongamos que aquí viene un sicario y me carnea aquí o me deja colgado. Miren cuánto miedo estoy dando en tu corazón por una criatura. Y si yo te mostrara a su creador, porque es eso lo que estamos haciendo aquí, estamos combatiendo contra el mal. Y sin el creador no tendríamos ningún poder, sino que viviríamos en el miedo. Como dice, donde voy yo me ponen un pelado. Y yo lo que pienso es, si solamente me quitan el cabello, voy a alegrarme, que no me quiten la cabeza. O te van a violar. Eso es lo que más miedo da aquí en el pueblo, la violación. Yo te diría que si solamente te violan, debes alegrarte, que no te hayan sacado, que Dios no haya permitido sacarte la vida. Hay muchos santos desde los primeros días que fueron violados. ¿Por qué Dios permite? Para salvar, para que tenga una respuesta, una vida, como decía en el otro video. Pero vamos despacio nosotros. Voy a comenzar nuevamente. Padre Santo, te alabo y te bendigo, porque estas cosas no has revelado a los sabios ni a los ricos, sino a los pobres y a los humildes, a los pequeños. Porque Jesús, siendo Dios, eligió a Pedro? Pedro no tenía ciencia. Los propios maestros de la ley le decían, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Nunca la hemos visto ni estudiar, ni en medio, ni se conoce. ¿De dónde le viene tanta ciencia? Porque el Padre, como dice el profeta, yo mismo hablaré. Imagínate tú a Moisés delante de Ramsés tartamudeando. Yo, el pa. Porque el problema no es la palabra, no es lo que se transmite, sino el poder que aquí estamos jugando la vida, escuchen, la dignidad, el honor y la gloria del Padre, como explicaba. ¿Por qué esas personas vienen a gritar y a reírse y a burlar? En ese mismo momento el arcángel me habla. Lo no voy a decir para no asustarle tanto. El verdadero arcángel. Para que tú que me ves sean conscientes que aquí si la Virgen, si el Padre ha atajado más de 8 guerras. Imagínense en esas 8 guerras cuántas almas hubieran perdido. Porque, como decía la Virgen, ellos mismos están haciendo la guerra. ¿Por qué hacen eso? Te he dado una sola razón, que por cada grito, por cada burla, se están abriendo el tapete, como la llama la Virgen, y están saliendo los demonios a hacer lo mismo, a asaltar, a matar, a robar y a destruir. Y cada vez que nosotros nos callamos, ¿y por qué a los verdaderos, a los santos y a los nobles se les quiere callar? Como aquí tantas veces han buscado para hacer. Porque cada palabra, tu palabra es luz para las naciones. Ayer estaba explicando lo que la Virgen decía. Mi hijo ha traído la luz a través de la verdad. O sea que, ¿qué quiere decir la luz? La luz quiere decir la verdad. ¿Por qué tantas tinieblas? ¿Por qué tanto asalto? ¿Por qué tanta muerte? Porque la gente va callando. Y si tú mismo eres cobarde, si tú mismo mientes, si tú mismo matas y robas, ¿cómo quieres que tus hijos sean valientes? ¿Cómo quieres que tus hijos sean honestos?
¿cómo quieres que la verdad triunfe si tú mismo eres un mentiroso, el padre de la mentira, el engañador? Miren cómo no están, ahora ya está saliendo el sol. Apenas me calle o no haga nada, van a volver a tapar. Y lo primero, el demonio, como ahora estoy sintiendo que me está escuchando, van a empezar a salir en toda la tierra. Y si nosotros no hacemos nada, como dice el sabio, que las tinieblas es por el permiso de la luz, que el frío es por el permiso del calor, que la oscuridad es por el permiso de la luz. Entonces, como decía, ahí tienen una respuesta para los que van por el camino de la ciencia, o como el infierno, el horno, la mafia lo llama, la bicicleta, la ciencia. Nosotros vamos caminando con el Señor o en un burro como Cristo, que significa la creación. Así como toda la creación se prepara para hacer justicia a su creador. Pero vamos nosotros despacio. Quiero que me atiendas una cosa. Hay una cosa que el hombre debe entender. El pensamiento, cómo se burlan, ya es antiguo, su manera de pensar como si fuera que él nada más. Pero la verdadera iglesia católica, como decimos en el credo, santa, católica y apostólica, tiene sus principios, tiene sus raíces, que el propio Cristo ha dicho, no he venido a cambiar nada, sino a darle su propia definición. Y yo te pregunto a ti, ¿qué existió primero? Atiéndeme bien aquí. ¿La tradición o la Biblia? Y cualquiera que tenga conocimiento, la tradición. La tradición es la voz de la criatura, de la verdad, del fundamento de lo que se ve, de la realidad, de lo que se vive. Se levanta una generación, viene, entra, pasa, ¿no? Y viene otra. Así como se levanta el sol, dice el Padre, se pone, entra y pasa. Viene el viento, gira alrededor y pasa. Viene del mar, se derrama el agua. Va, cae en un río. Del río cae en un arroyuelo y vuelve en el mar. O sea que todo, pero voy a dejar que el Padre mismo hable. El viento sopla al sur y sopla al norte. Gira y gira, vuelve sobre su curso. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Y sin embargo los ríos van siempre al mismo lugar. Todas las cosas cansan. Nadie es capaz de explicarlo. Ni el ojo se sacia de ver, ni el oído se cansa de oír. Lo que fue eso, lo que se hizo se hará. Nada hay nuevo bajo el sol. Si alguien te dice esto es nuevo, eso ya existió en los siglos anteriores y no queda recuerdo de los antepasados. Y de los que vendrán detrás de poco quedará recuerdo entre sus sucesores. Eclesiastés 1:11. Escuchen a Dios y hagan la prueba. Vean los frutos. Vean las obras. Aquí habla el propio Padre. Y ahora escuchen lo que dice Cristo. El cielo y la
tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Y uno decide, como decía, supongamos que yo decido caer en el pensamiento y hacer lo mismo que ellos y vivir como ellos. ¿Dónde vamos a parar? Dios mío, como decía ayer, 30 segundos me acosté y cuando salí los demonios abarcaban toda la tierra y ya taparon el sol. Y decía en mi corazón, ¿qué va a pasar de ustedes cuando yo ya no esté aquí? A lo menos si me creyeran por estos demonios, por estos hornos, creerían en lo que está pasando aquí. El sol, la luna, la estrella, el movimiento, la lucha. Y ustedes mismos dicen, cuando Él se va, queda una tristeza. ¿Y de dónde viene eso? Eso dicen las videntas, que dicen claramente. Cuando la Virgen se va, uno quiere morir de tristeza. Eso es la presencia para que tú reconozcas a Dios. Como le mostré a una persona su doble aquí. Escúchame, si a ella no le perdona, nunca ha dicho una palabra, nunca les ha ofendido. Y miren, increíble. El doble, tienen un doble mío aquí. Por eso todo el pueblo me ve como homosexual, porque lo hacen subir en el taxi, todo lo que yo hago hace lo mismo, pero para el pecado. Lo llevan donde quiere, se acuesta seguramente con él, roba, mata, destruye. ¿Y la gente a quién culpa? A Dios, a sus profetas. Esa es una de las maneras que ellos destruyen la fe del pueblo. Y yo voy y con un poco de paciencia ya sé lo que le han instruido. No puedo decir que no sé porque conozco la Sagrada Escritura, así como decía en Judith, para que tú entiendas por qué esta gente viene y ja, 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 y te dice hasta tu pecado de conciencia. Y ahí la palabra de Dios como el sol te ilumina y te dice claramente que se reúnen, infórmenme sobre este pueblo, qué son sus armas, cómo se defienden, cómo atacan, como decía la Virgen, saldrán los más grandes karatecas. La Virgen también tiene su defensa. ¿Y por qué le estoy hablando sobre los negros, sobre los africanos? Porque quieren engañarme. Y ahí, como decía el padre, que los africanos van a arreglar a Macron, que los negros le van a arreglar. Y si ustedes ven por qué Dios golpea tanto con un tsunami, con un volcán, con un huracán, a China, a Estados Unidos, a los países, España, 200 mueren, guerra, hambre, peste. Y yo un solo consejo te doy. Busca un antimafia y que dé la vuelta. Y miren, todos estos chinos son pesechistas, vienen de China. Los que vienen a matar, están matando a los videntes. Esta mafia viene de China, de los hijos de los rusos, según esta Biblia. Biblia significa conjunto de libros. Esos vienen y yo pregunto, ¿por qué no le golpeas aquí a ellos? ¿Por qué golpeas allá en la raíz al dragón? ¿Por qué están a punto de morir todos? La Virgen dijo, le daré un ultimátum, porque no solamente a mí me están haciendo esto, sino en todo el mundo donde existe un verdadero católico, le están haciendo lo mismo. Por eso decía el Padre, Padre, si esto te hacen aquí, van a hacer en el mundo entero. Y miren la respuesta del agua, que el Padre, porque el agua es la vida. El Padre no permite, permite para demostrarnos su poder. Pero cuando uno tiene fe, tiene esperanza y tiene amor,
Dios responde. Pero nosotros vamos a escuchar nuestro corazón. La Escritura dice que el corazón es como 7 lámparas que iluminan tu sendero. Vamos a escuchar, vamos a ver esa lámpara. Atiéndeme bien aquí. Estaba contemplando una cosa y me dijo mi padre, pudieron haber atajado. Sigue siendo miserable pecador. Si tú vieras cuántas almas, naciones enteras se han perdido por esa acción. Ahora todo el mundo me va a llamar homosexual. Y así se persigue tú siendo miserable con el Padre. A ver dónde vas a parar con tu miseria. Pudiste haber atajado, dice el Padre. Y cada vez ellos ya quieren que viva desnudo porque ya no consigo ropa. Debo por mi diente, debo en el almacén, debo. Y cada vez va empeorando. Mientras que lo que podían haber atajado la perdición, ¿saben qué piensan? Cuando sea su tiempo le daremos todo en uno. No porque para que la gente vea que sufre. No pasa por ahí la conversión y la salvación. ¿Qué es mejor hacer? ¿Pedir o robar? La Escritura dice, es mejor pedir. Y tú estás empujando a tu prójimo para robar. Que no solamente no es que no va a salvar esas almas, sino que los va a condenar eternamente. Escuchen ustedes, supongamos que yo caiga, entre en el pensamiento de ellos y voy a empezar a espiar a las videntas donde hacen su necesidad, donde cagan. Aquí hay sabiduría. Aquí no traicionarán a Dios, dice la Virgen en un mensaje. Si yo no quiero que la maldición de Noé caiga sobre mí, maldito Canaán por haber espiado a tu padre y verlo desnudo. Toda esa maldición, ahogamiento, muerte caerá sobre ti, el castigo de Dios. Que aquí hay una lluvia de espías. Pero vamos nosotros por el camino, la salvación. Aquí hay una promesa, como me decía, no haré, y tú a Judea, danos a alguien más joven. Yo puedo darle a alguien más joven, pero no les va a servir en ese sentido. Hay una promesa, el cardiovascular izquierdo. Pregúntele a una doctora, la debilidad y que es la hija de Mediana. Así como Salomón fue fruto del pecado, y el padre amó más a Salomón que a su propio padre David. Aquí tenemos la vida oculta que ella lleva. Imagínense, yo tengo información sobre ella. No sé si está casada, me estoy refiriendo a Nasha, la rusa, o como lo llaman, Verónica. Yo no sé si ella está casada, si tiene hijos, pero si la propia Virgen me vino a hablar sobre ella, es porque está siendo un ejemplo para la humanidad. Todos van a querer casarme con ella, todos llevan a la sexualidad. Y el Padre, una sola pregunta hasta en tu corazón. ¿Qué quiere el Padre para salvar a los jóvenes? Un ejemplo, una luz, una verdad. Y ese cardiovascular izquierdo del Padre y del propio Jesucristo le estoy dando a conocer. La futura coheredera, la reina aquí.
No estoy siendo como dicen, no nos da nuestro lugar. Hasta el sol te estoy dando y cómo no voy a darte tu lugar. Ya que ha venido un soldado ruso en una visión, quiero explicar una cosa que entiendan ustedes. En este libro dice claramente, y les voy a leer para que ustedes vean, que yo no invento, que todo lo que digo tiene documento, dice claramente, atiéndanme bien aquí. Fue en 1917, el año en que se reveló este secreto, cuando Vladimir Lenin guió la revolución bolchevique en Rusia. La Unión Soviética se formó poco después de 2 décadas más tarde. Unos 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Luego, como se había predicho, el comunismo se difundió rápidamente por todo el mundo, estableciéndose en China, ahí, en Polonia, que China viene a pasar a ser el hijo, no es el padre. Por eso le decía a Trump que hable con los rusos. Si ellos no tapan el sol, si ellos no nos persiguen como lo están haciendo los chinos, si ellos no nos matan, ¿cómo puede estar en contra de nosotros? Como decía, iba caminando y vi una casa, parecía un... Y escuché en mi corazón, Rusia, Rusia, decían. Y cuando miré, vi una bella mujer y dije, con razón que estiran a favor de los rusos. Miren su esposa, quiere decir que es pro familia. Y este mensaje quería darle a los eh, soldados rusos, si me ven, que lean las Sagradas Escrituras, porque ellos tienen a favor, al lado, el Padre del cielo. Así como en Egipto Dios envió a los... ¿Estás pensando? A la rana, envió a la creación, envió toda la criatura, estaba a favor de los guerreros de Dios, de los que luchaban a favor. Y ustedes tienen a favor toda la creación porque están combatiendo contra los brujos. La guerra es justa porque es contra la lobby, contra los demonios. Que no solamente decía, bendigan toda la bala que tengan. Lean la Sagrada Escritura. Invoquen, así como en el tiempo de Sennacherib, Padre, has enviado un solo ángel y mató a 180,000. Envía ese mismo, que pidan al Padre auxilio, que tienen un Padre, que tienen un Dios que está luchando, que envíe como en tiempo de Moisés, envió a aquel ángel, enviaré a mi ángel delante de ti, porque el reino es del Padre, de la familia, de los jóvenes, de los que quieren ser libres. Y eso es lo que yo no entiendo aquí. Por eso aquí muchos quieren matarme. Y eso es profecía de la Virgen, la limpieza, que Dios va a limpiar porque hay gente indigna de estas tierras, que va a sacar toda la porquería, toda la mierda que está debajo del tapete. Un mensaje que yo estoy dando la vida por ustedes. Van a ver aquí por qué tanta persecución después. Pero están golpeándose con la raíz, con la roca, como decía mira que pongo una piedra
angular, dice el profeta Isaías, una piedra de tropiezo. Quien choque contra esta piedra será destruido, y quien caiga sobre ella será aplastado. Entonces nosotros, como estamos aquí en tierra de María, esto es una escuela de amor. Ustedes van a ver en el otro que eh, ni me lavo la cara, tengo aquí algo, y les voy a dar dos razones. ¿Por qué primero fácilmente podía lavarme la cara, bañarme, esto que aquello? Pero porque no quiero que ellos vengan más de lo que ya están viniendo, a gritar, a amenazar, a disparar, a cuchillar. No estoy tocando el agua porque tengo formación de movimiento. Yo sé cómo llamarle a ellos y sé cómo expulsarle a ellos. Esa formación te falta a ti. ¿Qué es? Te estoy dando una razón por qué el Padre pide la oración. Porque la oración es el que mueve la mano del Padre. La oración es el que mueve a los ángeles, a los santos. La oración es el que mueve el bien. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y también el conocimiento del movimiento cuando tú tocas, porque como había visto una reunión en un parlamento y una feminista se mueve y habla, no crean que es una loca, está haciendo su brujería, está robando la gracia, está armando la trampa para que no le salgan las palabras, para que no le salgan, para que no se acuerde de lo que deba decir, que hay una mafia detrás de todo esto que tú debes conocer. Como decía, vi a una persona y parecía un monstruo. Quería correr, lo van a quemar viva. Y yo pensaba hasta qué punto el demonio puede destruir. Y cualquiera que tenga una antimafia, mira, háblame. Y te va a decir, ese movimiento significa esto, ese baile esto, y te va a horno, totalmente del horno. Y miren cuánto odio, porque quieren engañar al Padre. ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Como decía, vienen aquí los trabajadores y gritan los malos, amenazan. Y dice el Señor, lo agarraré en su trabajo. Ellos piensan que las paredes, la Escritura dice, no maldigas al rey delante de las paredes, porque las paredes tienen oído. Y aquí escuchen lo que dice. Descubre todas las huellas de las cosas ocultas y ni un solo pensamiento se le escapa, ni una sola palabra se le oculta. Como decía aquella niña que vive en una comunidad, por ejemplo, los nancistas son aquí los más payasos del horno. Y hay comunidades que amenazan a los niños que si sales te vamos a matar, lo que me habían hecho a mí, secuestrar y torturar, asesinar. Y el Padre no quiere que venga aquí a suicidarse para no asustar. Entonces, por mi boca o por boca de cualquiera puede denunciar o puede hacer lo mismo, porque el Padre no quiere que eso sea. Permite para que nosotros podamos ver su poder. Y cuando no quiere, por eso yo digo siempre, si Dios muestra es porque quiere ayudar. Si Dios avisa es por amor. Debes tú alegrarte si Dios te está avisando, si Dios te está mostrando. Ayer había demostrado, después de que el profeta Jeremías, imagínense ustedes, había profetizado
Se cumplió toda la profecía al pie de la letra. Amén, Señor. El Señor que está en mi corazón está hablando. Vamos directo con lo que dice. Un día iba caminando y sale una persona y me maldice. Yo nunca le he faltado el respeto, ni le he hablado, ni le debo nada, ni por qué y para qué. Yo no entendía y seguí caminando. Hasta que un día la Virgen me mostró y me dijo que le pongan un CD con una imagen de un niño. Era un violador. Y ahí entendí por qué me atacaba, por qué me maldecía, por qué me perseguía. Investiguen ustedes, a ver si se le escapa algo al Creador. No sé por qué me decía el Señor que es más para los estadounidenses, que se le van a poner cosas a los buenos. ¿Y por qué están haciendo esto? Como decía, aunque yo negara, bueno, la Virgen no se me apareció aquí, no me dijo soy la Virgen y se convirtió en el sol y que me han hallado. Bueno, las palabras no sirven aquí, pero las obras, las raíces, los que vienen hace más de 2000 años luchando contra estos demonios que nunca van a aceptar que se les mate, que se les robe, que se les destruya, que se les obligue, que se les quite su dignidad. Por eso decía el cardenal Sarah, no tienen sentido, no existen, no existe ningún documento y es un pecado, ofende a Dios. Lo mismo que ha dicho la Virgen aquí, destruye. Pero vamos despacio. Aquí el Padre, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, porque aquí santita, esto que aquello. Y para los que dicen que no va a poder, que no tiene poder cuando yo leo los mensajes de la Virgen. Génesis 3:15, la mujer te destrozará la cabeza. ¿Quieres dejar por mentiroso al Padre? Bueno, ve a borrar la Biblia entonces. Te aplastará la cabeza. Ahí vienen los aplastados, como decía que eh, voy por la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga, dice Cristo, les enseñará tres cosas. Primero, el pecado. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí, su falta de fe. Pecado mortal. Segundo, dice el Padre por boca de Cristo, la justicia. ¿Qué justicia? Que yo vuelvo al Padre, el Padre me hará justicia, como decía el arcángel. No es justo lo que te están haciendo. Ya estoy pronto para ir. Y como decía, si yo soy hombre de Dios, que baje Dios y juzgue a los vivos y a los muertos. Entonces, investiguen bien quién soy verdaderamente y con lo que van a hacer. Porque ya tienen, como decía, ahí tienen el ejemplo de los polacos, que se vayan a pedir ayuda. Vienen aquí, se echan, se postan, lloran, rezan, cantan, bailan delante de la Virgen. Vayan a pedirle ayuda al secuestrador, a su presidente, a eh, a ese sacerdote que llamó a la policía. Vayan a pedirle ayuda a la policía a ver si les salva ahora. Es justo, Deuteronomio 32, 38. Ahora van a venir por manada, por legiones. No te van a dejar dormir, te van a envenenar, perseguir donde quieras. Van a culpar a Dios de sus propios pecados. ¿Qué juicio? Dice Cristo que el diablo
ya está condenado. Si tanto miedo, imagínense ustedes, les da estos condenados, ¿qué va a pasar de aquel que los condenó? Yo, Yahvé, creo la luz y las tinieblas. Yo formo, yo hago el bien, la desgracia, el mal, los problemas. Todo viene de Dios. Como decía el Padre estando aquí, si permites, solo te pido la gracia. Solo te pido la gracia. Como veía una persona y me hizo acordar a Kirchner, la foto de la esposa de Macron. Va ese tego a japuita de bruja, como te voy a quemar a esa bruja a Kirchner. El comunismo, dice el Padre. ¿Cómo tú vas a tener miedo de estas criaturitas que no son nada ante Dios? Y no vas a tener miedo, miren ahora, con sola su palabra, el cielo y la tierra se están moviendo para hacer justicia. Ni aunque nos destrozara, como dice Isaías 42, 43, aunque pase por las llamas no te quemarás. Y ni aunque quemara este polvo, este carruaje, Dios no es gusano para revolcarse con la carne, con el polvo, para los que llevan todos a la sexualidad. Dios no conoce, no tiene necesidad, porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente, clarividente. Que el pecado de la carne y la sexualidad solamente existe aquí en la tierra. Si uno escuchara al propio Jesucristo, Cristo Rey, Cristo esto, Cristo, ¿qué tiene que ver la paja? Y como decía, ese pensamiento no es suyo, ese pensamiento es de la verdadera iglesia católica. Ni si el demonio cambia, ni si el pecado, que es lo más antiguo. ¿Cómo ustedes esperan y quieren que Dios cambie? Como decía, es como un terreno. Tú vas a pasar y tu terreno nunca va a pasar, siempre va a estar ahí en el mismo lugar, nunca va a cambiar. Pueden que lo construyan, lo edifiquen, pero siempre va a estar ahí. El barrio siempre va a estar ahí. El empedrado, el asfalto, siempre va a estar ahí. Nunca cambia, nunca muta, nunca se va del lugar. Porque no depende de la idolatría del tiempo. Y ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que estas personas se conviertan y cambien de vida? Yo aquí estoy predicando lo que vivo. Predica lo que vives y vive lo que predicas. Pero el demonio es astuto, siempre desvía, desordena, se asemeja. Por ejemplo, la palabra es soberbio. Aquí les voy a explicar qué es la palabra soberbio, de dónde viene y quién es un verdadero soberbio. Quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte a él. El que quiera ser Dios sin Dios, ese es el verdadero soberbio. Bueno, Dios me envía aquí, ve a construir. Y viene el soberbio, ve a estudiar, ve a... Ni tú estás haciendo la voluntad de Dios y quieres hacer la
parte de Dios que pide la construcción. En tu insolente soberbia, ni tú te salvas y no quieres que la humanidad que cree en Dios se salve. Aún pretendes asemejarte a Él, cualquiera que todos los hombres se salven. Dios no quiere la muerte, no se complace, como dice, no te alegres cuando veas a tus enemigos caer. Por eso lloré tanto cuando Bergoglio murió. Y los payasos me decían, vístete de luto para burlarte de ellos. No, el Padre dice, no sea que yo vea y vaya encima tuyo. Porque el Padre es el primero que sufre cuando su criatura padece. Porque se pudo haber salvado. Como decía Prevost, sálvate a ti mismo, salva tu alma. Porque Él viene del horno, tiene su información. Y miren ahora cómo lo están denunciando por encubrimiento de pedofilia, de violación sexual, que es el padre pederasta de los violadores. Y hay pruebas suficientes. Ahí tienen a mano. Imagínense. ¿Y cómo, como decía, qué yo voy a esperar de una mujer vacunada? ¿Cómo yo voy a creer a estas personas que son peores que el diablo? Cuando no creo en Dios. Algo peor, ahora se escucha que alguien se nombra papa. Hasta cambia el nombre. A ver, ¿quién es León XIV? Ahora León de María. ¿De dónde vienen las cosas? León XIV. De la misma más. Porque lo que el mundo, según la profecía, Pedro, sin ciencia, sin estudio, sin la voluntad del hombre, pero lo que Dios quiera. Consíguete una antimagia. Averigua bien si este es la última aparición, la última guerra, el último papa. ¿Y por qué los demonios están todos desesperados? Como decía, estos son los que enloquecen en el mundo del mal a la gente para que sea violento, para que peque, para que se destruya a sí mismo. Porque ellos más que nadie saben lo que digo la verdad. Y el hombre tonto, como tuve un sueño, dije a una, bueno, no quiere el padre que cuente. Vamos a esperar. Porque hay personas que no están preparados para oír y escandalizan porque aún, bueno, vamos nosotros despacio. Cuando el Padre ha dado los 10 mandamientos, pensó en sí mismo. Por eso Juan dice, los mandamientos no son pesados. Cuando uno se entrega y vive con Dios se puede. Por eso el propio Cristo dice a aquel joven, ve y vende, demuéstrame tu amor, dame la prueba. Yo me recuerdo que cuando estoy viendo, así como tú me ves, y así como tú me escuchas, estoy escuchando a Dios en mi corazón, a Jesucristo. Escucha lo que me dice. La Madre Teresa, en el tiempo del, creo que era peor, las 12 de la noche, África del Sur, en el lugar más, siendo una mujer, yo tengo vergüenza, una niña, una mujer, las 12 de la noche caminando en las calles más peligrosas. Se iba riendo, ja, 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 ja. Todos esos bandidos que estaban fumando, tomando droga, ametrallándose, ellas son mis hijos, son niños. ¿Por qué ella tenía tanta confianza y tanta seguridad
Esos bandidos que están fumando y gritando y tomando y golpeándose, cuando su propia madre estaba embarazada, a punto de dar a luz, iba junto a la Madre Teresa a pedirle auxilio. En carretilla, en carro, en lo que sea, ella ayudaba a los necesitados. Por eso el Papa Juan Pablo II le regaló una limosna. Llévenla, ella sabe qué hacer, porque no tenía ni ambulancia ni nada, sino en carretilla llevaba a los muertos. Y ja, 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 me recuerdo que, y aquí, en este momento y en este lugar, hay una persona que no solamente conoce a tu madre, sino que tu madre pidió auxilio, estrago María, Dios te salve, socorro a la Virgen. Y ella vino, hija, la paz, darás a luz un varón, le da comida, ropa, sino que hasta a su abuela, a su tatarabuela, y su antiabuela, y su bisabuela, abuela. ¿Y cómo ella va a tener miedo a quien le ha dado eso? Son mis hijos, como los protestantes. En Fátima le preguntó un soberbio protestante a Lucía, ¿y a mí qué me dirá? Lucía, bueno, preguntaré a la Virgen. La Virgen le respondió, dile que también es mi hijo lo que hace aquí la Virgen por boca de las videntes. No lo juzga, no lo acusa, jaja, solo sé que protestan por todo. Sencillo, van, el protestante cae y se convierte porque ha visto, ha oído, ha vivido ese amor. Si nosotros hiciéramos lo mismo que la Virgen, mira, protestante, sígueme, vamos, le llevo en un retiro verdadero espiritual, sin Lucifer, sin shalalala, expulsión, caminan. Yo te pregunto, ¿eso ha visto en medio de los pasos? Sí, y nosotros también hacemos eso aquí, pero no dentro de la misa, sino que hay un depósito de la parroquia, hay un lugar, hay un momento. Si hubiera más personas que no sean ignorantes, estúpidos o tontos, se salvarían. El 99, una sola pregunta quiero hacerte, protestante. ¿Eres bautizado? ¿Eres católico? 100% cuando yo era católico. Sus padres, su abuelo y tatarabuelo eran católicos. Pero por el milagro, por la sanación, si una vaca le dice a otra vaca, en el nombre de Jesús arrodíllate, el nombre de Jesús tiene poder de autoridad. El amor que la Virgen, como decía la madre, ¿cómo va a tener miedo de alguien que le ha dado la vida, le ha ayudado el conocimiento? ¿Me entiende o no me entiende a qué me refiero? Y eso está pasando aquí. Sus propios hijos son los bandidos. Sus propios hijos son los que le están atacando. Pero por falta de conocimiento de dónde viene la mano, la gente tiene miedo, no quiere salir, no, lamentablemente nadie se mueve, como están ahí están así, siempre de pavor, porque no saben. Y si ustedes supieran quiénes son los que se reirían de ellos. Si tú hicieras a ver, pregúntale al que está en el cielo, ¿qué desearías? ¿Volver a pasar ese momento ni nunca volvería del cielo? O como decía nosotros aquí, ya el Padre nos avisó que estamos esperando que durante que yo predique o esté en la casita, que alguien haga un eh, reporte. ¿Cuánto te paga el gobierno? Ya sabemos lo que vas a gritar, ya sabemos quién te envía. Se puede atajar esas cosas. Miren más de 8 guerras. La paz, la alegría, el amor, el sol, incontable de alma en el mundo entero. Aquí está brillando y explotando una verdad, una luz para el mundo entero. Y ustedes pueden atajar, dice el Padre. Se le ha dado todo documento. Y como decía, cuando llegué en Italia, fui en Roma. Y cuando estaba ante el Santísimo,
me dijo el padre, ve junto a la Madre Teresa. Fui junto a la Madre, llegó una multitud de gracias. Amén, Padre. El Padre quiere hablar, prepárate. Gracias, y como no querían recibirme, no me dieron. Volví en Milano. Había una familia ahí, había una persona. Jesús le dijo, pronto dejarás de fumar. Estaba a punto de quemarse todo de tantos cigarrillos. Tenía una mujer al lado, estaba a punto de dejar. Tenía una hija que estaba a punto de ir en la nara, en la droga, detrás de un bandido. Y la verdad, lo primero, consagración. Segundo, casamiento. Durante el COVID, dijo el Señor, iban a morir todos ellos y todas las almas que ellos salvaron si no me hubieran llamado, si yo no hubiera respondido y no le hubiera dicho la hidroxicloroquina te va a salvar. Se fueron, compraron, consumieron, se salvó ella y millones de naciones detrás de ella. Cuando uno hace la voluntad de Dios, imagínense ustedes, ellos hicieron un pacto de hacer 3 años de castidad. Y eso fue quien a mí me hizo llegar en esa casa. Fue lo que Dios vio y para enviarme, para llevar la verdad y la luz. Lo que Dios hace hasta ahora, mira lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Yo te digo que 100 veces más Dios hará desde este momento y en la eternidad de lo que ya te ha dado. Si ya te ha dado eso, no te negará lo otro. Pudiste haber atajado la muerte de tu esposo, la muerte de tu hija, si hubiera sido lo que el arcángel dijo a Tobías. La limosna salva vidas, para que tú entiendas. Y vas a temblar después de escuchar. ¿Cuántas almas están cayendo en este momento en el infierno? Están siendo juzgadas y nosotros ¿qué estamos haciendo? Miserables. No estamos haciendo nada por el prójimo. Los chinos te ponen rosadito, rosadito en todos los lugares porque se han dado cuenta que cuando la gente escucha que es homosexual, que esto, no te van nunca más, van a querer ni escucharte, ni ver, ni creer en ti. Ahora la Virgen decía, lo castigaré. Yo no entendía por qué se enojó tanto la Virgen. Se suicidó su hijo. Escuchen, por este testimonio que ha dado por mí, la Virgen lo castigó, permitió, bien que pudo haberlo salvado. Se suicidó su hijo, ella se fue junto al padre, que no me gustan las mujeres y que como todo el dinero, como los que dicen aquí que yo robo. ¿Y en dónde está mi mansión? ¿Dónde está mi carro, mi vehículo? ¿Dónde están los bienes que he robado? Porque si yo voy a robar primero todo lo que he perdido en el fútbol, en mi vida, no qué sé yo, una mansión, una vida, un lujo, un auto que vuela, una mujer que viene del cielo, es lo que me consolaría. Y por eso dice aquí, chit, te gritan. Porque ellos descubren que los tontos creen en esas cosas. Y si yo ya me he hecho la prueba, y si el propio Cristo me ha dicho, mira los frutos, que el diablo, la uva, no puede dar espinos. Espinos son tus blasfemias cotidianas, tu perturbación. Y ahora más que nunca van a ser peor, vamos a hacer desastre, dice cuando vienen. Bueno, solamente una cosa sepan. Y con esto termino. Ayer, después de terminar el video, me dijo el padre, harán uno mayor. Y les digo a los rusos que fabriquen una bomba mayor de lo que están teniendo ahí en ese mar. Y cada vez que voy a predicar o pronunciar la palabra de Dios, apúntenlo. Como decía el demonio cuando le pregunté, ¿por qué te quedas callado?
me respondió, si hubieras visto lo que nos están apuntando. Si a eso temen y no temen el infierno eterno, miren cómo están terminando los hospitales, en los lugares, los peores, en los accidentes, cómo mueren. Y ellos aún no creen. A ver quién que fabrique uno mayor. A ver si no llegan a la conciencia de respetar la palabra de Dios, de respetar a los católicos, de respetar la libertad, la humanidad, la creación de Dios, porque Dios tiene armas mayores, pero para lo menos los que se puedan concientizar en ese mundo, ahí tenemos. Entonces, en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.